no me voy de aquí, pues me necesita. 103.3 Radiorama. Radio Noticias 103.3. Thank you very much. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Viniendo al video. El número de migrantes venezolanos que han cruzado el tapón de Darién en Panamá, buscando refugio en otros países, se elevó considerablemente los 2 primeros meses de 2022, según informó la Agencia de la ONU para Refugiados. Números para arriba. De acuerdo con las estadísticas, les contaba que había intentado hacer videos en vivo para buscar una especie de interacción entre ustedes y yo al momento, pero el internet es tan mal ahorita que no me funcionó porque se paraba seguramente el internet y yo hablaba y resulta que se perdía la hilaridad de las cosas y no quedó bien. Entonces cuando tú escuchabas el trabajo posteriormente, pues estaban todas esas interrupciones allí, no es pareja como un video grabado como este. Bueno, fracasé en ese primer intento, ya veré qué hago. Habrá que hacerlo una hora más suave y que haya gente conectada, no sé, ni idea, muy fácil en Venezuela eso. En otro país como que es más normal porque el internet se mantiene, pero aquí el internet sube, ustedes saben. Qué vaina. Bueno, ese trabajo que lo quise hacer directo trataba sobre el fiscal Danilo Anderson, muy conocido, ustedes saben. Tuvo un final trágico, lo asesinaron. Yo no me voy a referir mucho al asesinato, sino al por qué, que es lo interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Una cosa cruenta. Pasa que la gente como que, no sé, pero se olvida de las cosas y parece que no reflexiona en el momento o no toca los temas que debería tocar, ¿no? Con respecto a este caso, el objetivo fundamental, que es lo interesante allí. No, bueno, parece que se olvidaron y hay cosas muy trascendentes que deben ser puntualizadas. Lo voy a tratar de hacerlo brevemente, ¿no? Danilo Anderson era un sujeto humilde, me parece que era de La Vega, y él se quejaba porque estaba obstinado de la pobreza en que vivió su niñez, su adolescencia, su juventud. Estudió Derecho y Geografía, estudió las dos carreras. Era muy estudioso, muy disciplinado y bueno, y militante de la revolución, de esos patriotas círculo bolivariano, tirapiedras, seguidores extremistas, aficionados, extremistas en el sentido, digo, fanáticos fuertemente y seguidores aférrimos del sistema que se quería implantar en Venezuela y lo que se entiende como revolución y el chavismo y todo eso. Fue, creo que en la universidad, en la central, en la universidad fue a lo mejor es posible que haya sido de la misma generación de este Elías, el otro compañero del PASU, ¿cómo se llama? Compañero sociólogo. Fue ministro y se turnaba en todos los cargos también. Ahorita no me acuerdo, esas neuronas mías están, debe ser el COVID, la vaina. Bueno, resulta que se enmascaraban en la universidad, quemaban carros, camiones, robaban camiones de cosas, bueno, él estuvo en esos grupos. Y además creo que estuvo en Puente Llaguna echando plomo cuando el famoso 2002, que tumbaron a Chávez por 2 días, se montó Carmona y lo volvieron a sacar esos días. Entonces en esos días supuestamente se probó la lealtad revolucionaria y todo eso. El que más gritaba quería salir en la foto.
Él fue reconocido ahí en Yaguno echando plomo y luego se lo reconocieron dándole cargo, responsabilidad. Así es que él llega a la fiscalía de esa manera solidaria, como militante, y en ese sentido le asignaron cargo y responsabilidades sobre temas que no se le podían dar a cualquiera porque requería mucho compromiso, ocultar cosas y defender los cometidos, ¿sabes? En esos tiempos, y actualmente también, pero en esos tiempos sobre todo, se planeaban mucho las cosas. El PSUV iba delante de todo, el gobierno. Planeaban todo absolutamente, vamos a hacer esto, nos van a responder a lo mejor esto y esto. Si nos responden esto, le levantemos por aquí, lo agarramos por aquí, los presionamos por... Ellos eran maquiavélicos. Y eso se hacía incluso en Carmelita, ahí en el Ministerio de Relaciones Interiores. Se reunían y planeaban todo. Todo. Hasta lo que iban a decir en los medios. Impresionante. Maquiavélico. No hay tiempos de la derecha, de la Cuarta República, como ustedes lo quieren decir. Eso de izquierda y derecha hay que cuestionarlo, ¿no? Pero en la Cuarta República no llegaban a esos extremos. Pero en Revolución todo era bien analizado, revisado, hasta ensayado. Bien maquiavélico la revolucionaria. Da vergüenza, pero yo sé que lo podían hacer porque la formación marxista, el método marxista da para eso. No es que las cosas son jaladas así a la buena a la primera, sino que se planeaba en extremo, coordinado. Todas esas cuestiones de procederes, métodos. Bueno, la muerte de Danilo Anderson fue planeada, pensada. Ese señor tenía enemigos, evidentemente. Para burlarlo y quemarlo dentro de su carro hay que tener enemigos. No fue algo fortuito, un accidente, ¿verdad? Bueno, supuestamente fue el primero de muchos. Eso habría que verlo. Yo no lo creo. Simplemente le caía gordo a uno que estaba más arriba, dentro del mismo gobierno, a uno o a dos o a tres o a cuatro. Eso fue un trabajo de equipo. Y lo rasparon. Lo mataron, lo asesinaron. El mismo gobierno lo asesinó. El mismo gobierno. Yo quería comentarles, todo esto está en este libro. Es un libro que se llama Crimen de Estado. Es como una especie de serie, pero el libro se llama A ese muchacho lo van a matar. Es de una periodista ucedista que escribía y trabajaba para el grupo de Rafael Poleo, Z y El Nuevo País, llamada María Angélica Correa, que hizo una gran investigación en aquel entonces y que echó a tierra el testigo que tenía Isaías Rodríguez y el gobierno para implicar a los supuestos autores intelectuales que eran Patricia Poleo, que era Messerjane, que era dos más ahorita que no los recuerdo, Romaní, Salvador Romaní, un venezolano cubano, ex militar y tal. Fueron 4 personas que agarraron a Lazo y los querían implicarle en la muerte de Danilo Anderson. Entonces, como parecía acabar varios pájaros de un solo tiro, una cosa así bien terrible, ¿no? Les digo, Danilo Anderson entonces estaba en la fiscalía a cargo de varios expedientes que le interesaban a la revolución en forma expresa. Eso no lo tenía más nadie. Todos los expedientes importantes lo tenía ese fiscal. O sea, no se le daba a cualquiera. Era como un personal de confianza. Mira, aquí se te asigna este
este caso, ya tú sabes lo que vas a hacer con él. Por favor, procede a llevarlo así asado, ya tú sabes los resultados que queremos allí, ¿ok? Ya tú sabes lo que vas a hacer. Así funcionaba eso. En ese sentido, podría decirse que era un trabajo de equipo. Y en consecuencia fue trabajado varias cosas. Ahora, la situación particular de Danilo Anderson, de una pobreza tremenda que tenía ese muchacho y unas aspiraciones muy grandes por ascender económicamente, por vivir bien, por comer sabroso, viajar, vestir bien, pues lo llevó a extorsionar a mucha gente. Danilo Anderson era millonario cuando lo mataron. Y en su apartamento, en su caja fuerte, tenía poquito más de $1.000 millones. Increíble. Producto de la extorsión. Uno de los expedientes que Danilo Anderson llevaba era el seguimiento que le estaba haciendo el gobierno política y judicialmente a los que firmaron la llamada lista de asistencia o apoyo a Carmona el día que se juramentó en Miraflores. El gobierno quería cortarle la cabeza a toda esa gente, todo el que firmó ahí. Entonces estaba mucha gente asustada porque la persecución era terrible. El gobierno perseguía no solo meterte preso, traidor a la patria y todas esas cosas que le decían, sino quitarte bienes, humillarte, quitarte lo que tenías, una cantidad de cuestiones. Y toda esa gente que estaba allí estaba, no digo asustada. Unos se fueron huyendo del país antes de que explotara más la cosa, se estaba poniendo fea y hedionda. Y otros, bueno, estaban señalados, perseguidos, amenazados con el dedo y todo lo demás. Eran considerados traidores, enemigos de la revolución. La revolución estaba estalinista, estaba... yo digo que todavía, pero en aquel entonces era más caliente, ¿no? Estaba intensa. Estaba intensa, bien fuerte. Bueno, entonces, aparentemente, dentro, Anderson estaba subiendo tanto, se puso muy engreído. Y aparentemente José Vicente Rangel le comentaba mucho con Isaías Rodríguez, y esto se escapó, eso está en el libro, yo no estoy inventando nada, va a estar claro, todo un mensaje directo a la DC, ok, no lo digo yo, ni al DGC, ni al DIN, eso no es conmigo, eso está en el libro. Le dijo a Isaías Rodríguez que quería que Anderson se ocupara muy bien de ciertas personas, y Anderson dijo que él es el que decidía en la cuestión, pues. Que él era el que decidía en lo que iba a hacer con su caso. O sea, que estaba como liberándose, alzándosele a José Vicente Rangel. Y entonces alguien muy cercano a estos políticos que estamos hablando dijo: a ese muchacho lo van a matar, que es el título del libro. A ese muchacho lo van a... porque si se está alzando, como que no sabes con qué está jugando, con candela, entonces no va a terminar bien. Aquí nadie quiere que se me alce, ni que me suban, que un carajito venga y se me ponga encima a mí, si yo soy uno de los que más me aquí. Así se manejan ellos. Aquí hay una parte que quería leerle de subtítulo del libro en la primera página, que dice así: la historia secreta de una trama de corrupción y muerte en las más altas esferas del gobierno. Este es el subtítulo que está aquí. Ahí lo ven. La publicación es del Nacional, ediciones del Nacional, como pueden ver aquí.
Es la tercera edición. En las primeras páginas te dejan con la boca abierta, así, por la experiencia, la vivencia que tuvo la periodista, que ya lo cuenta, y llega a ese nivel, y después, las primeras 80 páginas, diría yo, y luego ella va bajando cada caso, escrutando, va de lo mayor a lo menor, de lo general a lo particular. Muy bien escrito esta crónica, esto es una crónica, muy bien. Yo decía que este libro, en tiempos de la Cuarta República, esta señora, esta periodista, se hubiese ganado un premio de periodismo de investigación, fácil. Premio Nacional de Periodismo con este trabajo. Este trabajo tuvo consecuencias importantes. Primero, que le quitó, con los descubrimientos que ella hizo en Bogotá, desmontando al testigo estrella que tenía Isaías Rodríguez, que era un mentiroso compulsivo, un mitómano, contratado. Toma, léete, esto es lo que tú vas a decir, a declarar, y lo declaras allá en el tribunal. A esos niveles llegamos. Esta periodista sacó de la cárcel a los imputados. Por eso que Messerhanten salió y se logró fugar del país. Después le quitaron el banco prácticamente. Lo atacaban. El Banco Federal, ¿no? Y su trabajo en Globovisión, seguido, ¿no? El hombre terminó huyendo del país. Patricia Poleo también se fue por los caminos verdes. Hasta el sol de hoy está asilada. Los dos están asilados en Estados Unidos. Romanici está aquí en Venezuela, un venezolano cubano. Lo liberaron. Un militar, no recuerdo el otro ahorita. Los que estaban implicados, eso es archiconocido. Entonces, este trabajo logró eso, desmontar y señalar con el dedo hacia dónde apuntaba la cosa, que después no hallaban qué hacer. Isaías Rodríguez se echó para atrás, después que toda esa gente se metía con el dedo en el calabozo, con una acusación firme, tuvo que echarse para atrás y quedó eso en el aire. La muerte de Danilo, el asesinato de Danilo Anderson está descabezado, impune en cuanto al intelectual, la labor intelectual, el asesino intelectual de ese caso. No se pudo probar nada, no se sabe. No se sabe porque ellos fueron los que manipularon las cosas, me enredaron. La participación de la DC, evidente. En este caso, aparentemente la DC fue la que montó todo el asunto, hasta la persecución inicial, el tramado, etcétera, etcétera, la vigilancia de cómo iba ese hombre en la noche. Ya les voy a contar. El día 18 de noviembre, día de la chinita, Danilo Anderson estaba recibiendo su clase de posgrado allí en la Universidad del IPC, del Instituto de Criminalístico, la PTJ, ahí al lado de la morgue, en Colinas de Bellomonte. Él iba, creo que 2 veces a la semana a su clase de posgrado en criminalística, alguna mención especial, forense, alguna cuestión allí especial, yo no sé. Entonces salió de clase a las 10 de la noche. Él era estudiante. Bajó por los Chaguaramos, él iba rumbo al Sambil, porque lo estaban esperando un amigo de él, que es el que sabía los $1.000 millones que tenía en la caja fuerte, combinación y todo. Y cuando fue, después que mataron a Danilo Anderson, él va a buscar esos reales y se los habían robado. Consiguió la caja fuerte abierta como de par en par y los reales se fueron volando en la noche oscura hasta el sol de hoy. Una bola real suficiente para volar los $1.000 millones. Eso es mucha plata, mucha de $1.000 millones. Eso es como mucho dinero. 1.200 habla el hombre. 1.200. Ese señor estaba esperando a Danilo Anderson. Le había pasado, habían hablado por el celular, todo eso está ahí. Ven cuando viene, que no sé qué, porque Danilo Anderson se iba a España 2 días después.
y necesitaba un abrigo para el frío. Ya estamos en noviembre, 18 de noviembre, de España y frío. Entonces el abrigo estaba ya contactado en el Sambil y él se iban a ver y comprar y acompañarse, eran ultra amigos, ultra panadería. Entonces Danilo, en vez de irse al Sambil directo, se fue hacia los Chaguaramos, al Tropezón, a comerse unas arepitas. Par de arepas y lanzarse para el Sambil, coger autopista ahí de autopista del Este, a la altura de Santa Mónica, y lanzarse directo al Sambil. Pero resulta que cuando está en los Chaguaramos explota la camioneta, porque le instalaron un sistema de C4, un explosivo debajo del chasis, debajo del asiento, el cual iban a activar con una llamada, con un celular. Llaman a Danilo Anderson a las 10 y tanto. Cuando él atiende el celular y aprieta el botón, ¡plum!, explotó. Dos impactos tuvo. Uno que llamó la atención, ¡plá!, y después vino otro más, un segundo más estruendoso que estremeció media Santa Mónica y los Chaguaros. Cuando explota eso, ya la DC estaba ahí. La DC estaba persiguiéndolo, sabiendo por dónde iba, medio paraban el tráfico disimuladamente, como para que no estuvieran cerca de la explosión. Eso es lo que se dice. Imagínense ustedes, si no estaba pillado, monitoreado por la DC. Y en menos que canta un gallo, se aparece en el sitio Isaías Rodríguez y José Vicente Rangel. Se aparecen, chicos. La DC ni acordonó nada y entró un gentío, llega José Vicente, llega Isaías Rodríguez, llega Jesse Chacón, nos acordonaron con cintas el sitio, tomando las medidas de seguridad que es elemental. Esto es una norma policíaca, criminalística, para que no pisen, no se acerquen a la camioneta, no pongan los dedos, no pongan las manos, no se lleven algo. Y la cosa fue tan escabrosa que José Vicente e Isaías Rodríguez llegaron y metieron la cabeza por la ventana de la camioneta con el tipo así pegado del volante quemado, que voló órgano, todo estaba ya cadavérico. Ya era una calavera. Ni piel tenía, ni pelo, nada. Y los tipos lo que hicieron fue verlo, ver, chequearlo. Y vieron alrededor a ver qué había y qué no había. Una cosa increíble. Eso se llama ensuciar el sitio del siniestro, pues, del acontecimiento. Eso no se puede permitir, sino nada más deben llegar los técnicos especialistas. Acordonan hasta que lleguen los científicos policiales a levantar su expediente y qué hay, qué no hay, cómo está esto, qué se consiguió, qué no se consiguió, etc. Eso se manchó, se dañó. Ese trabajo lo dañaron estos tres personajes, y ya declarando y diciendo que era terrorismo, que era la oposición, que querían asesinar a Chávez, a todos ellos. Una manipulación increíble de las cosas. Aquí pasa algo en Revolución y ya ellos están señalando con el dedo y diciendo quiénes fueron. Fue fulano, y sin saber nada, ¿no? No, eso no se puede decir. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, no saben. Efectivamente no saben nada, pero se ponen a inventar cosas. Claro, si ellos estaban involucrados, José Vicente e Isaías Rodríguez, pues iban a empatucar todo, de cajón. Empatucar y ver cada quien en su sitio, y iba a manipular las teclas de los títeres, de las marionetas. Bueno, al final de cuentos, la impunidad cerró esos casos. Pobre muchacho quedó muerto. Les puedo decir que observen este epílogo de esta señora, ¿no? El general Eugenio Áñez, que estuvo involucrado, su caso fue archivado. Vive en Venezuela, vive tranquilo aquí en Venezuela. Perdón, no, este general como que era de la DC. Nelson Messenjane, su caso fue archivado
Luego fue implicado por el gobierno venezolano en delitos bancarios, de acuerdo, ¿no? El Banco Federal. Despojado de sus propiedades y de sus activos en el canal de noticias Globovisión. Le quitaron todo aquí en Venezuela. Está asilado en Estados Unidos. Salvador Romaní, que es el venezolano cubano, fue sobreseído. Vive aquí en Venezuela, tranquilamente. Patricia Poleo, cuando la investigación periodística demostró que Giovanni Vázquez, que era el testigo estrella que tenía Isaías Rodríguez, no estuvo presente en la reunión de Maracaibo, no pudo ser acusada. Está asilada en Estados Unidos. Isaías Rodríguez, que era el fiscal, nunca fue investigado con todo lo que él hizo ahí, ese patuque y las mentiras que dijo. Que si tengo el testigo de estrella diciendo que, bueno, cada día me ensuciaba más gente, manipulando expedientes y tal. Al concluir su mandato como fiscal general, Isaías Rodríguez fue designado embajador de Venezuela en España. Hasta hace poco, yo creo que todavía eso está caliente, esa maleta. José Vicente Rangel, que en paz descanse, la momia, como le dicen mucho, la momia insepulta, nunca fue investigado. Se mantenía como una de las cabezas del régimen chavista. Fue vicepresidente, canciller, y al final, bueno, apadrinado por Chávez por todos lados. Jesse Chacón tampoco fue investigado, en aquel entonces era el jefe de la DICI, renunció y ministro de Relaciones Interiores. En aquella oportunidad renunció a Interiores, lo pusieron en Corpoelé, recuerdo, ahí hizo unas cositas extrañas, unos manejos extraños ahí. Y luego lo mandaron a, yo no sé si fue a Alemania como embajador. Y allá se mantiene, más nunca. Luis Ortega Díaz estuvo cerca también, antes de que fuera fiscal. Ella fue fiscal después de Isaías Rodríguez. Ustedes saben la historia, ahorita está en Bogotá. Ella debería saber. Toda esa gente debería ser interpelada para hablar sobre esto, porque eso quedó impune. Quedó impune, pero ellos tuvieron manejos ahí incorrectos de los expedientes y de las vidas de mucha gente. Bueno, hay fiscales que fueron jubilados, otros fueron no fueron investigados y ejercen su profesión tranquilamente, abiertamente. Ya no están en la fiscalía, pero están trabajando. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Los otros más importantes están de lo más tranquilos. Los únicos que están presos son los hermanos Guevara, 3 hermanos. Los 3 hermanos Guevara desde el 2004 están presos hasta el sol de hoy, que supuestamente fueron los que montaron el C4 y la cosa. Eso no lo sabemos, ¿no? Yo tengo mis dudas. Ellos dicen que son inocentes y que ellos no hicieron eso. Entonces, como pueden ver, pues este caso no está cerrado, que es lo que yo quiero concluir. El caso de Danilo Anderson tiene muchas respuestas que son requeridas por la historia y por los venezolanos, ¿verdad? Allí hubo intervención del Estado, por eso se dice que es un crimen de Estado. Acabaron con ese muchacho, entre comillas, joven, no llegaba a 40 años. Hay otros muertos. El hijo de la diputada Castillo fue asesinado en Plaza Venezuela y dijeron que es un abogado, pues, de clase media alta, un matrimonio que fue allanado y le quitaron un poco de cosas y mataron al hijo. No sé si ustedes lo recuerdan. Otro abogado de apellido Sánchez también. Terminaron muertos. Entonces, es terrible el gobierno cuando quiere perseguir y pasarle por encima a la ley y a la seguridad de las personas, a los derechos y deberes establecidos en la Constitución. Aquí no respetan nada. Y eso se ha visto en otros casos, que drogan a las personas, les inyectan, no sé, el suero de la verdad, los ponen como unos bobos a decir cosas y los torturan, los llenan de pupú y cosas parecidas. Son crueles, cochinos, asquerosos. Yo tengo el peor pensamiento de la revolución, de la seguridad y de todo, cómo manejan los derechos humanos.
Pienso que son unos trogloditas en ese sentido. Me parece que ha sido un gran retroceso desde el punto de vista de los derechos humanos, de la justicia, etc. Y no creo que esto mejore. Ahora, estas palabras van dirigidas a mantener este caso fresco en la memoria de por lo menos los que oigan y vean este material, como rescatarlo un poco. Y hay que hacer crónicas permanentemente, cada vez que se pueda, recordando este caso por los medios escritos o por las redes, recordando hoy el aniversario tal de Danilo Anderson y echar cuento. No se puede olvidar, hay que seguir señalando con el dedo. Ustedes mataron a Danilo Anderson. Ustedes mataron a Danilo Anderson. Ustedes son unos cochinos. O como dirían los colombianos, sobre todo los barranquilleros, ustedes son unos hijos de puta. Todos ustedes. Asesinos de mierda son ustedes, de Chávez para abajo, porque Chávez está metido en ese peo. O estuvo. Pero su memoria estará ahí. Pero la conchupancia es tan grande que se querían tapar y lo que hacían era embarrarse cada vez más. Al final tiraron toallas, dejen eso así, y así ha quedado. Pero un archivo inconcluso de esa manera no se puede cerrar nunca. A eso es lo que me refiero. Bueno, amigos, fue un placer compartir estas notas. Les invito, no voy a decir que les invito a leer este libro, a lo mejor cuesta conseguirlo, porque creo que el primer tiraje trataron de recogerlo, la periodista picó adelante, no sé, y sacó la segunda y la tercera edición. Afortunadamente yo lo pude leer, porque es un tema interesante, y como yo les digo, se nos olvidan las cosas. Tenemos una memoria con todo lo que hemos vivido últimamente, que pasa algo y inmediatamente llega otra cosa, y si no la montan o la inventan, y eso es olla y problemas que nos tienen aturdidos, turulecos. Entonces deberíamos tener equipos apoyados con finanzas para que se ocupen de tener estos archivos y estos expedientes, trabajándolos y haciendo un volumen para ver si algún día logramos hilar y darle seguimiento para que la verdad surja y la historia se limpie un poco. Un placer, queridos amigos.